Understand it, go into it, examine it, give your heart and your mind with everything that you have to find out, a way of living differently. But that depends on you and not somebody else. Because in this there is no teacher, no pupil, there is no leader, there is no guru. There's no master, no savior. You yourself are the teacher and the pupil. You are the master, you are the guru, you are the leader. You are everything. And to understand is to transform what is. To understand is to... So now Dan Winter has the floor. Es fantástico sentirse tan apreciado. Muchísimas gracias por vuestro corazón, españoles. Gracias. Gracias por ese espíritu y esta amabilidad que subyace a la cultura española. Gracias. Muy bien. El título de mi ponencia hoy es La llama en la mente. La llama en la mente. El concepto aquí es que si comprendemos cómo se puede prender una llama dentro de la mente, entonces, además, entenderemos también la solución a esta energía de punto cero, la energía libre, la energía de implosión y la fusión. Por tanto, si comprendemos cómo se puede prender una llama con la mente, si realmente llegamos a captar la física de la conciencia, la llama de la mente, entonces comprenderemos también la solución energética, la solución a la crisis energética, a la fusión, al plasma, etc. Bien, para empezar quisiera contaros una pequeña historia. Tuve el privilegio de que me invitaran a hablar en la conferencia que tuvo lugar en la Sociedad de Meditación en Vermont, cuyo patrocinio correspondía a Haniwaku, que es un chamán muy famoso, y realmente noté su energía al estar en contacto con ella. Y un día estaba impartiendo una ponencia ahí. Es algo un poco anecdótico, pero estábamos enseñando los orígenes del alfabeto y durante años hemos hablado de que las letras del alfabeto acaban activando, prendiendo una llama en la mente. Luego os mostraré unas animaciones, pero yo lo que hacía era mostrándole a la Haniwaku, esta mujer nativoamericana, las letras sagradas que podemos ver aquí, el alfabeto. Muchos de vosotros lo habréis visto. Y ella me dijo, vaya, es el alfabeto sagrado de nuestros antepasados, los Adawi. Y ella, por tanto, reconoció este alfabeto como el origen de los Cherokees. Y eso fue realmente fascinante. Pero no es la historia que quería contaros. La historia que yo sí que quería contaros es lo que sucedió a continuación. Y es que habían construido un círculo formado por árboles, que era el Consejo de Ancianos Sagrado, y allí este chamán ese año había estado recibiendo formación para iniciarse como chamán en esa cultura cherokee, y había que demostrar ¿qué había aprendido? Y entonces, una de las cosas que los chamanes en formación tenían que hacer es que les ponían un pequeño cepillo y tenían que sentarse, estar muy concentrados. Y si podían prender una llama con la mente, entonces eso es que habían recibido la iniciación necesaria. Esa era la prueba, prender una llama con la mente. Hay otra cultura que hace algo bastante parecido. ¿Habéis escuchado hablar del término
inglés banco, el máster del Tíbet, el banco. En inglés tenemos un término que se llama el fuego ban, lo llamamos en inglés, y viene del tibetano. Y el banpo, ¿sabéis lo que significa esta hoguera? Pues lo que hacen es prender una llama con la mente y se llama la hoguera Bon. Y cuando esto sucede, cuando se prende la llama, hay un ritual sobre el que hemos aprendido con un patrocinador fantástico, Terry Wheeler, de Wild Rose College, en Calgary, Canadá. Invitaron ahí al banpo tibetano e hicieron este ritual en el que había una carga que se ponía en una hoguera, en un bonfire, y el bonfire se encendía, era mitad del invierno, y la hoguera prendía de un modo enorme, era una llama gigante que quemaba durante días, y esta llama estaba en un sitio muy especial. Y conseguía unas curaciones fabulosas e increíbles. Pues bien, hay muchas historias que se han oído hablar sobre este dragón que salía de la tierra, historias antiguas, y sabemos que eso es el mundo del plasma. Es como una especie de carga, un ser vivo o algo elemental que sí, que vive y que es algo envolvente. ¿Y cómo? Pues se consiguió atraer, es algo que recibe la atracción de las llamas. Y ahora quiero contaros otra historia. Uno de nuestros socios y amigos en Budapest se llama George Edgley y es bastante famoso por la fusión con plasma de polvo de carbón. Y él sostiene que de hecho tiene una ganancia neta de energía al conseguir la fusión con el polvo de carbono. Sabéis, con este polvo de carbono se pueden conseguir una serie de cosas. Se está consiguiendo la fusión con el polvo de carbono. Resulta muy interesante porque el doctor dice que la parte del polvo de carbono en la flama, y por cierto, debo decir que él no tiene un presupuesto de $1.000 millones, ni mucho más, ni mucho menos, sino que utiliza un presupuesto muy limitado, y lo que hace es poner el polvo de carbono a cierta temperatura y presión, y ahí hay plasma, y el plasma provoca la fusión y sostiene que hay una ganancia neta de energía durante el proceso de fusión. Muy bien, esto es como el santo grial de la ciencia, el santo grial de la física. ¿Es realmente posible ganar energía durante la fusión? Eso parece, y sabéis, al ganar energía durante la fusión, ¿sabéis lo que esto significaría? Pues significaría que en cierto modo se gana energía durante el colapso, durante la compresión, durante la implosión. Una destrucción, una implosión no destructiva, la implosión, la fusión, y se está obteniendo energía durante el colapso. Todo ello son términos para designar la misma cosa, el mismo concepto. Bien, el doctor Edgley afirma que la parte del polvo de carbono que realiza la fusión es lo que denomina un nanotubo de carbono. ¿Sabéis lo que es un nanotubo de carbono? Pues bien, un nanotubo de carbono es como una hélice de átomos de carbono sencillos, pero ¿sabéis lo que los nanotubos hacen y por lo que son famosos? Bien, la geometría de un nanotubo de carbono se denomina fullereno, como el señor Fuller. Y Buckminster Fuller era un buen amigo mío, de hecho. Debo decir que aprendí personalmente de él esto, lo que él denominaba el flexor, y ese sería un ejemplo de colapso no destructivo. Tenemos aquí, de hecho hay un dodecaedro ahí dentro, pero esto se llama jitterbug, y
Eso me lo enseñaron personalmente. El hecho es de que lo podemos colapsar, como sabéis, perfectamente, a un tetraedro. Y, como sabéis, tenemos aquí el cubo, el icosa, el dodecaedro, el octo y el tetra. Todo forma parte de un mismo colapso implosivo. Bien. En cualquier caso, años después, cuando la ciencia descubrió lo que los átomos de carbono sencillos hacían y cómo se configuraban, le llamaron Buckminster-Fullerene, ¿no? Después lo acuñaron por mi amigo, porque había inventado esta forma, y lo llamaron Buckminster-Fullerene, ¿no? Porque como esto es una figura, una estelación de formas. Como pueden ustedes ver, como podéis ver, es una forma muy importante. Y el Dr. Edgley dice que la parte del carbono que realiza la fusión es esta parte. Es decir, ¿qué hay en esta geometría que permite la fusión, la implosión, la llama perfecta de plasma? Lo divertido. En primer lugar, bueno, el Dr. Edgley, ahora con nuestro equipo, lo que hacemos es trabajar con uno de los expertos en fusión por plasma más célebres y estamos probando una serie de cosas porque la ciencia avanza a pasos agigantados, pero lo que quiero es contaros una serie de cosas acerca de las lecciones espirituales que podemos sacar. Para mí, esto es más apasionante que la parte física, porque estamos hablando del clímax de la física, las lecciones espirituales. Dejadme deciros lo más apasionante de la fusión por polvo de carbono. Pues bien, aquí tenemos Edgley, su laboratorio y estas bolas de cristal dentro de las cuales hay el plasma de carbono que se está fusionando. Y se dice que la transmutación atómica, la alquimia, se consigue, la alquimia de la rueda, está sucediendo ahí dentro. ¿Sabéis? El término alquimia procede de alquem, CHEM, es el nombre en Egipto, porque significaba del lugar del azul, de la sangre azul y negra. Estamos hablando de este origen y para mí esto procede del agujero negro, el agujero negro. Es decir, podemos mediante la alquimia y la química transliterar, es decir, acceder al lugar donde está el agujero negro, de un modo literal. ¿Podemos tener la capacidad de crear un agujero negro? Esto es como utilizamos la palabra chem como en química o alquimia, kim en castellano, chem en inglés. Y cuando los primeros escolares bíblicos dijeron, bueno, a partir de ahora lo que haré será llevarle una cabra al Señor y de este modo utilizaremos este Shem para en la Biblia, la palabra Shem, yo conseguiré este Shem para el Señor. Cuando ahora leemos la Biblia, esta es la alteración de la iglesia, pero es como un altar en la iglesia. De hecho, bueno, hemos podido estudiar este término, Shem, que durante años, y al final hemos decidido traducir el término Shem, ¿para qué significa piedra de fuego alta? Una hoguera que asciende hasta el cielo, literalmente una llama. Es decir, algún tipo de piedra que hace que el plasma se convierta en una llama. Esa es la definición de altar
de altar para la iglesia. Sabéis que si ponemos en Stonehenge con la geometría adecuada una serie de piedras, se crea una llama con carga eléctrica que hace que las semillas germinen más rápido y de un modo mejor. Por tanto, estamos hablando también de una llama, de un plasma, de una llama de plasma. Lo divertido de lo que el Dr. Edgley está haciendo, y podemos ver una serie de imágenes que lo demuestran, es este greentechinfo.eu. Esta es la página web. .eu, recordad, el Dr. Edgley en Budapest está tratando con la fusión por polvo de carbono, y esto es lo divertido y es el reto que quiero plantearos. Os planteo este reto, que lo exploren conmigo. El Dr. Edgley está convencido de que cuando tiene esta flama de plasma en funcionamiento, cree que todo el mundo por ahí cerca que tenga, por ejemplo, una enfermedad, sea cual sea, va a curarse. Sin duda, esta fusión por plasma es absolutamente y de un modo medible un campo bioactivo que cura, es curativo, y hay eficacia ahí, y de repente todo el mundo alrededor se cura. Hola. Preguntádselo, de verdad, esto es algo que sucede, es una ciencia seria. Aquí estamos con unos científicos serios y tenemos que saber exactamente qué es lo que está ocurriendo y qué hay ahí dentro de esa llama de plasma que provoca esta sanación. Aquí os voy a dar una serie de pistas. Hay un francés, Priery, muy famoso, que utilizaba el congregado de fase, el campo dialéctico de conjugación de fase, P-R-I-O-U. Priory, muy famoso, acabado en Y, es una persona muy famosa. En cualquier caso, el dispositivo de Priory era un plasma implosivo con conjugación de fase óptica y dialéctica, una llama, y dentro de ella el gobierno francés lo documentó. En ese campo documentó miles de casos de cáncer que se curaron. Y esto está documentado por el gobierno. Elizabeth Rauscher utilizó las mismas frecuencias que se llaman conjugaciones de fase con imanes y realizó un estudio que demostró una reducción de dolor drástica dentro de la llama de compresión, dentro de este campo compresivo. Con las mismas frecuencias, lo mismo. Podemos mostraros estos datos. Es magnética de conjugación de fase. Muy bien. Magnetismo de conjugación de fase. No quiero entrar en detalles de la física, sino que quisiera brindaros simplemente una serie de datos acerca de las implicaciones más profundas de todo esto. Y aquí lo que quiero es ahondar en cómo se puede hacer una llama con la mente, porque si sabemos cómo hacerlo, estaremos ahí mirando a los tornados, haremos energía por fusión de plasma, seremos como una especie de dioses, en cierto modo. El santo grial, ¿sí? Bien, os estoy pidiendo hoy y aquí que intentemos aprender a hacer una llama con la mente. Y os estoy pidiendo que lo hagáis porque yo soy ingeniero eléctrico. Durante muchos años, mi socio y yo hemos estado viajando por todo el mundo y he sido pionero en una tecnología que se llama el tuner del bliss, que es el júbilo, por así decirlo, y con este bliss tuner, que se llama en inglés, hemos sido capaces de... esta es una mujer en Australia con una experiencia. Esta mujer ahora mismo está haciendo esto.
con esa especie de sintonizador de júbilo. 1, 2, 3, 4, 5 armónicos en sus ondas cerebrales. Especialmente tienen esta proporción áurea. Ha habido hoy mucho debate acerca de lo que significa la proporción áurea. Y yo he sido también pionero en el estudio de las ondas cerebrales en proporción áurea. Y aquí podemos ver el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Aquí tenemos deltas, las ondas delta, las alfa. Aquí podemos ver que cuando estas líneas están ahí, el ordenador nos dice que estamos en proporción áurea entre la frecuencia de alfa, que está aquí, y la frecuencia de beta, que está ahí. Aquí lo veis. Un momento, voy a pararlo, detenerlo un momento. Perfecto. Desde aquí a 8,5 podemos ver cómo pasa a estos 14, pero el ratio entre las frecuencias de alfa y beta está en proporción áurea, en media áurea. Esto me llevó a la hipótesis siguiente, y es que las medias en proporción áurea en las ondas cerebrales se correlacionan con la percepción de este júbilo, euforia, éxtasis. Y otros antes que yo han trabajado en este sentido. Mi buen amigo, el profesor Konstantin Kharapkov, en Rusia, ha trabajado muchísimo con esto. Y hemos llegado a un modelo sobre qué es esta concepción de estas medias en proporción áurea en los electrocardiogramas y los electrogramas. Y aquí podemos ver cómo nuestras ondas cerebrales hacen estos caduceos armónicos. Si estamos en fases conjugadas, conjugado significa añadir y multiplicar de un modo recursivo, lo cual es exactamente lo que esta media áurea nos permite. Tenemos estas dos narices de piñas. Cuando dos piñas se tocan en la nariz, por así decirlo, aquí podemos ver dos piñas. Ahí tenemos dos piñas del pino. Tenemos aquí, están representadas en lila. Las ondas cerebrales hacen estos armónicos. El punto por el que se cruza en el centro es ahí donde se prende la llama en la mente y se crea la compresión. Esto es un modelo de fase conjugada de compresión. Se siente este fuego intenso en la glándula pineal. Bueno, no sé, yo lo he sentido durante años ahora, pero sabemos de dónde procede esta llama. Es un modelo de conjugación de fases de la percepción. Cuando empecé a enseñar todos estos temas, conocí a otro científico que también enseñaba que la percepción se ve causada por la conjugación de fases, este caduceo, esta multiplicación recursiva. Steven me dijo, ese científico, que es verdad. Cuando vemos la gestalt, toda la imagen, la manera en la que autodeterminamos las condiciones límite y cómo nos autoorganizamos nuestra relación con el conjunto, la única manera de explicarlo, en su opinión, es un modelo de conjugación de fases de la percepción. Aquí tenemos otra pista. Os voy a dar varias pistas más y luego intentaremos dar respuesta a este puzzle. Bien, la siguiente pista, aquí la tenéis. La pista sobre qué es lo que se genera esta llama mental. Aquí tenéis la próxima pista, el hecho de que la tensión provoca que los campos eléctricos se compriman, y todo esto está bien documentado y es medible, se puede medir. Es un libro que se llama Actos conscientes de la creación, por un físico célebre, amigo, Bill Chiller, de la Universidad de Stanford. Él ha logrado demostrar docenas de ejemplos de que cuando las personas concentran su atención, esto provoca un campo eléctrico
¿Qué crea esta compresión? Provoca compresión, implosión. En definitiva, esta carga está concentrada en la presencia de la atención concentrada. Es decir, eléctricamente sabemos, a ciencia cierta, de que cuando estamos a punto de crear esta llama en la mente, esto provoca que el campo magnético, el campo eléctrico se comprima. Muy bien. Bill Tiller ha conseguido explicar cómo esto sucede. Nuestro trabajo hoy es hacer exactamente eso. Ahora os voy a dar otra pista. Hay otro personaje famoso cuyo nombre es Ingle Swann, Bill Donovan, que hablará después de mí, me ayudó a comprenderlo realmente. Por tanto, quiero darle el reconocimiento a Bill por esta parte, porque él fue quien me ayudó. Bill me dijo que cuando descubrieron que Ingle Swann, que es una persona muy famosa, psíquico, lo que hizo fue descubrir que había parásitos astrales ahí con sus visiones remotas de la luna, y es una persona famosa porque cuando utilizó su atención bien concentrada, esta psicoquinesis, restauró el daño que se había acaecido en las enzimas, la vida. Por tanto, pudo recrear la vida con su atención. Y ahora podemos entender cómo lo hizo, puesto que las enzimas volvieron a la vida mediante su atención, por el mismo motivo por el que las semillas germinan más rápido en un campo de compresión como Stonehenge. Es algo que se puede medir. Por tanto, los físicos, los científicos, y el vínculo con esta conversación es lo que voy a abordar a continuación. Aquí podéis ver el vínculo, el enlace, que está realmente dedicado a la ponencia de hoy. Aquí este es el enlace donde encontraréis toda la información. fractalfield.com/conjugate-mind. La mente que se conjuga y que se queda unida. Es como la familia que se mantiene unida, pues la mente también debe estar conjugada. ¿Qué significa una mente conjugada? Pues bien, resulta que los científicos han decidido revelar la capacidad de Ingle Swann de poder hacer una llama, prender una llama con la mente. Y realmente pusieron una manera de medir la temperatura a la distancia. Por cierto, si queréis hacer lo que los proyectos de fusión como Tokamak están intentando hacer pero no han conseguido, lo único que hay que hacer es controlar el calor desde la distancia. Si se puede controlar el calor desde la distancia, por ejemplo, mediante un contenedor metálico, podréis responder a la necesidad de la fusión por plasma. Esto se llama confinamiento por plasma. Es el problema más grande que tenemos ahora mismo. Preguntádselo a los físicos. El confinamiento del plasma es una necesidad imperiosa. Bien, ser capaz de controlar el calor desde la distancia significa que se ha controlado el proceso de fusión. Es decir, se realizaron una serie de estudios con Ingle Swann porque él parecía ser capaz de controlar el calor desde la distancia. Y aquí tenemos este dispositivo de medición, un sensor de temperatura. Lo pusieron a la distancia y, por supuesto, vemos que este dispositivo empezó a mostrar una elevación de la temperatura, la llama, y dijeron, oh, wow, aquí tenemos que descubrir cómo está haciéndolo, cómo lo puede hacer. Por tanto, lo que hicieron fue poner una pantalla de metal entre Ingle Swann y este dispositivo, el termostato o el dispositivo de medición de la temperatura. Si sois ingenieros eléctricos como Bill, sabréis que no hay ninguna frecuencia electromagnética normal, ya sea una onda de radio, ni microondas, nada que pueda pasar a través de una pantalla de metal. Nada. Pero ¿sabéis lo que pasó?
por supuesto, de un modo consistente y coherente a través de esa pantalla de metal. Ingo Swann fue capaz de radiar este centro y seguir elevando la temperatura realizando esta llama mental a través de la pantalla. Esto significa que estaba utilizando algún tipo de onda que puede atravesarlo todo, cualquier cosa. ¿Nos suena un poco divino, algo espiritual, algo que realmente suena medio espiritual? Pues bien, resulta que es un tipo de onda. Existe un tipo de onda en la física que puede atravesarlo todo. Se llama una onda de longitudinal, una onda longitudinal. Esta solución a la conciencia, la solución a la naturaleza de las ondas centrípetas naturales de la mente están en la. Se trata de esta llama que nunca se consume. Si lo analizamos bien, si miramos esto, lo que había en Atlantis, lo denominaron, los sacerdotes lo denominaron la llama que no se consumía. En Atlantis, ¿conocéis lo que es la implosión fractal perfecta? Se llama construcción no destructiva, porque no se consume. Es una llama sin pico, es un fuego frío. Aquí podríamos estar ante una especie de llama fría, ¿no? Sobre la que incluso podríamos estar. Bien, la ciencia tiene un nombre. Se llama dialéctica. Es de un modo naturalmente centrípeto y además tiene este confinamiento por plasma. ¿Qué tipo de onda puede hacer esta conjugación de fases? Pues bien, hay más de dos, pero hoy quiero hablar de dos tipos de ondas de la física. Y nuevamente gracias a Bill Donovan, pero la mayoría de las firmas electromagnéticas son ondas así transversales, mientras que abajo de la diapositiva tenemos un tipo de ondas distintas que se llaman ondas longitudinales. Las ondas transversales son así. Estos son transversos. En cambio, las ondas longitudinales son así. Esto es longitudinal. Las ondas longitudinales, como las ondas del sonido, pueden atravesarlo prácticamente todo, incluida la pantalla de metal. Por ende, aquí tenemos una animación del aspecto que tendría dentro de nuestro cerebro esta situación. Este es el hemisferio derecho y este es el hemisferio izquierdo del cerebro. Y aquí tenemos dos ondas longitudinales, así, ondas de compresión, de este modo. Pues bien, si el cerebro aprende a hacerlo, como Ingo Swann logró hacer, entonces se puede prender una llama con la mente. Es interesante constatar que existe una manera sencilla de verificarlo y constatarlo. Lo único que hay que hacer es, al medir en la proporción áurea de este electrocardiograma, lo único que hay que hacer es demostrar que el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo son exactamente 180 grados fuera de la fase, uno va hacia arriba, otro va hacia abajo, así. Esto es disciplina de fases o ratio de fases. Es de 180 grados, es como una danza. Y esto significa que si medimos y demostramos algo así, entonces, en este punto, se puede ya empezar a ver. Vamos a ver si es observable. Ahí, cuando tenemos aquí estas dos piñas en contacto, y aquí vemos en rojo lo que está sucediendo. Esta onda de aquí, si ahora puedo detenerlo, un segundo. Bien. Esta onda de aquí, la onda roja de arriba, cuando llega al punto de contacto de las piñas del centro, una onda va así, en esta dirección, y debe encontrarse con la otra piña que va en dirección opuesta. 180 grados de desfase. Esto se puede llamar
realmente la manera en la que dos puntos se unen y hay una especie de atornillamiento, por así decirlo, y de este modo se generan una serie de ondas longitudinales, y las ondas longitudinales nos permiten prender una llama con la mente, y resulta que hay muy pocos científicos en el mundo que sepan cómo realizar ondas longitudinales. Es triste, pero comparad por favor esta imagen, la imagen que acabamos de ver sobre estas piñas que entran en contacto. Comparemos esta imagen con lo que se denomina mezcla de 4 ondas en óptica de conjugación de fases. Esto es una disposición de que los láseres se encuentran de este modo. Es como el espejo de conjugación de fase. Es como Alicia cuando se miraba en el espejo y se dio cuenta de que la leche no la estaba nutriendo. Porque cuando estás en un espejo, imaginad que estuvierais viviendo dentro de un espejo. Dentro del espejo, la hélice va a ir en la dirección que no es, ¿verdad? Pues bien, resulta que todas las proteínas vivas tienen una hélice de este tipo y es un antimorfismo. Si la hélice va en la dirección errónea, entonces el cuerpo no puede absorberla. Tenemos varios ejemplos de hélices que van en la dirección opuesta y el cuerpo no la absorbe bien. Sea como fuere, cuando Alex se miraba en el espejo, dijo, Dios mío, esta leche no me va a nutrir, no es buena. ¿Por qué? Pues bien, porque estaba en un espejo de conjugación de fase y la hélice iba en la dirección opuesta, la dirección errónea, y estaba pues en una dirección que no correspondía. Y cuando la hélice va en la dirección opuesta, la biología deja de funcionar y no puede absorber esa energía. En la física, esto se llama espejo de conjugación de fase, y cuando la luz se rebota contra un espejo de este tipo, ¿sabéis lo que ocurre? ¿Alguien sabe lo que ocurre? Os voy a decir exactamente qué pasa. Os daré una pista. Cuando mi amigo Bob Zawada habla de la óptica de conjugación de fase, si le llamas por teléfono, su contestador automático dice, por favor, deja un mensaje y yo voy a conjugarme de fase en el pasado reciente, porque esto es lo que denominamos reverso temporal. Eso es lo que el nombre que utilizan en las clases de física, y lo que quieren decir es que las ondas vuelven al estado previo de orden que tenían. Repito, las ondas regresan al estado previo de más orden. Es decir, ¿y por qué esto sería importante para vosotros? Pues bien, hay otro amigo con el que trabajamos tanto Bill como yo, que se llama Guy Obolensky. Guy Obolensky, en Nueva York, es tal vez uno de los expertos más grandes. Tal vez Bill lo conoce, conoce mucho el tema del Tesla. Guy Obolensky construyó un dispositivo para conjugar por fase campos eléctricos, y podéis pagarle e ir allí y ponerlos dentro de uno de estos dispositivos para conjugaros por fase al pasado reciente, para ser más jóvenes. Sí, se puede comprar. ¿Es algo real? ¿Es posible? Sí, lo es. Se puede revertir el envejecimiento. Se ha hecho en la física durante mucho tiempo. En la física, la manera que han tenido de probarlo es que si tenemos acero que se oxida, podemos desoxidar el acero devolviéndolo al pasado. Está bien, ¿no? Hay una pequeña complicación. Cuando uno se plantea volverse más joven, debo deciros que hay un pequeño inconveniente, hay una condición que cumplir para ese rejuvenecimiento. No podía ser tan fácil. Pues bien, la condición es que solo podemos ir
hacia un pasado en el que hubiera un estado de mayor orden. Es decir, que no podemos volver al desorden. No se puede. No se puede. Así que, bien, ese va a ser el lema. No se puede volver al desorden. O sea, que una casa desordenada, no podemos volver ahí. Si me decís, quiero retroceder en el tiempo, pues lo siento, no podéis volver al desorden no. ¿Volver a la juventud? Pues bien, de acuerdo. Pero si vuestro cuerpo estaba en un estado desordenado, no será posible. Entonces, ¿por qué podemos solo viajar en el tiempo hacia el pasado si volvemos a un estado de mayor orden? ¿Por qué? Os lo diré, porque se trata de física, al fin y al cabo. Os lo diré. Está relacionado con esa llama en la mente. ¿Sabéis lo que es la fuente de juventud? La auténtica fuente de juventud, adivinadlo, es la llama en la mente. Bien. Podríamos hablar de la biomecánica, Puglini. De momento lo dejamos ahí. Ahora, lo que quisiera contaros acerca de esta llama en la mente se refiere a la ciencia de la alquimia. Sabéis todos que hemos explicado ya que el término alquimia significa acceso al agujero negro, es decir, se trata del colapso no destructivo, con lo cual el mercurio está en la piedra filosofal y se convierte en oro. Entonces, ¿qué ocurre con el núcleo del mercurio cuando se convierte en oro? Es fusión de plasma y está en un colapso en carga. Y la razón por la cual me refiero a ello es porque es posible predecir con gran precisión las frecuencias y la temperatura a las cuales esos átomos transmutan dentro de ese espejo, en el próximo elemento de la tabla periódica. Es decir, es la auténtica física de la alquimia. Y eso se puede enseñar una vez hayamos comprendido la llama en la mente. Mi objetivo de hoy aquí no es pretender que hagamos nueva física, a pesar de que podemos hacerlo. Podemos hacer nueva física. Tenemos a nuestro alcance como mínimo una docena de tecnologías, y Bill os mostrará imágenes hoy, que permiten comprender la ingeniería eléctrica de energías de 0, muchas energías, muchas fuentes energéticas. Se puede comprender y se tiene la tecnología para obtener todas esas energías. Eso es lo fácil, la verdad, es la parte más fácil. Ahora, ¿dónde está la dificultad? ¿Lo sabéis? ¿Dónde está la dificultad? La dificultad reside en la educación. En la educación con el fin de utilizar estos recursos de forma razonable, de forma potente. Porque solo con cierta educación podemos utilizar todo esto sin que nos destruya. Con lo cual, nuestro trabajo hoy es comprender la fusión de plasma de forma que nos enseñe un principio, porque si no, se nos quitará el poder. Nos veremos desposeídos de poder. Vamos a hablar de los gases, de gas, y sabemos que la hidrólisis y el gas Brown y la célula Young, sabemos que existe esa ecuación que dice que el radio del hidrógeno es igual a la distancia de Planck por múltiplos exactos de la proporción áurea. Eso no se sabía hasta que se escribió la nueva ecuación. Eso significa que un átomo de hidrógeno
Y la ordenación de las células es exactamente así. Aquí tenemos el radio, dodeca, icosa, dodecaedro, icosaedro, proporción áurea de nuevo. Así es como funciona el hidrógeno. Así es como funciona el corazón del Sol. Es la geometría de la fusión de carbono. ¿Y sabíais acaso que el vínculo central de cada escalón de ADN es el hidrógeno? ¿Qué ocurre con esa especie de cremallera de ADN cuando subimos y bajamos la cremallera? Pues ¿qué hay ahí? Hay hidrógeno. ¿Y el catalizador para la fusión por polvo de carbono? ¿Cuál es el catalizador? Pues bien, es hidrógeno. ¿Y cuál es la geometría del hidrógeno? Es un fractal de implosión tridimensional puro. Es un fractal de implosión. Así que la fusión en el centro del Sol es la misma que la fusión en el centro del ADN. Pues bien, hay otra historia que se remite a lo mismo. Y esta historia se llama la fusión en la sangre. Y para esta historia también reconozco el trabajo de Bill Donovan, que tomará la palabra después. Sabemos que dentro del cuerpo los átomos se transmutan. Ha sido probado. El químico y biólogo francés Louis Caveron lo probó cuál era la síntesis del fósforo y probó también que los pollos pueden fabricar calcio a partir de otros átomos. Hay ejemplos muy bien documentados que nos muestran que esa transmutación atómica se produce en el cuerpo. Se trata de fusión por frío dentro del cuerpo. Está bien conocido de todos, bien documentado. Bill dice que uno de los átomos transmutados en el cuerpo es el magnesio. Magnesio, ¿verdad, Bill? ¿Es así? Sí. Pues bien, aquí tenemos una de mis excusas por las cuales como chocolate negro. Chocolate negro, muy rico en magnesio. Así que así estoy alimentando la fusión por frío en el cuerpo. Todo el mundo necesita alguna adicción, ¿no es así? Pues bien, yo estaba realizando una charla acerca de las adicciones un día y mucha gente tenía una postura muy crítica en cuanto a las adicciones de drogas. Y alguien dijo, hay adicción a la comida. Y yo dije, pues sí, la verdad, soy adicto a cierto tipo de comida. Pues bien, sea como sea, la fusión se produce en la sangre. Sabemos cómo se produce la fusión. Vamos a ver, en primer lugar, la geometría del ADN para comprender un poco mejor esa fusión en la sangre. Y debo recordaros ahí, a raíz de algunas charlas que he dado anteriormente, que el ADN se ve afectado, y eso se puede medir, por el júbilo humano, por la felicidad, vamos. Es decir, que aquí tenemos esa famosa historia, aquí tenemos la armonía del corazón, aquí tenemos el campo eléctrico que produce ese fuego en el corazón, y aquí tenemos esa armonía, esas frecuencias en el cuerpo, en el corazón. Y cuando esas frecuencias son inclusivas, hay más forma de donut, es decir, hay más implosión en el corazón. Es decir, es un corazón fractal, por lo tanto, un corazón sano. Eso significa que la onda corta está inmersa en la onda más larga dentro del corazón. Es una especie de anidación perfecta o incrustación perfecta. Y así es como funciona la armonía del corazón para los corazones fractales o sanos. Así es como se enseña. Eso es simplemente cuando la
la onda larga entra en la onda corta, o bien cuando la onda corta encaja perfectamente en la onda larga, el uno o el otro. Se trata de anidación o incrustación. Sería un poco como sentarse cómodamente en la mente de Dios. Es una anidación, no es estar totalmente cómodo ahí dentro y bien encajado. ¿Qué ocurre con el ADN? Pues bien, tenemos, cuando se produce esa anidación coherente, tenemos esa onda corta que se incrusta en la onda larga de forma recurrente, y además se aumenta este ADN. Hemos estado totalmente estudiando esto durante 20 años, y entonces hemos visto cómo se produce esa cuerda de ADN, esa secuencia. Hemos visto cómo se teje ese ADN. Es decir, vemos cómo todo se aumenta de grosor porque se va tejiendo. Son esas cuerdas de ADN que se van trenzando. Y aquí tenemos ese girar, ese rotar del revés o hacia afuera, darse la vuelta. Tenemos ese movimiento, y ese darse la vuelta significa que el ADN se transforma en una especie de donut gigante. Tenemos una imagen del ADN y se parece mucho a un donut al que tratamos de dar la vuelta, o como si girásemos un calcetín un poco, por tratar de traducirlo. Aquí tenemos un fotomicrógrafo, tenemos el ADN en esta forma de trenza, de donut. Y hay una parte muy interesante de la historia del Dr. Edgley, George Edgley, y es bien curioso. La segunda mitad de su página web está dedicada a su afición, que es al final el estudio de estas bolas que son producidas por relámpagos. Es decir, cuando un haz de luz, un relámpago pega, eso se convierte en una bola, una especie de bola. Y lo que es interesante es que cuando se forma esa bola, tenemos historias documentadas que nos muestran que las personas pueden hablar con esas bolas. ¿Son bolas o qué? Así que si llega una bola de luz a la sala, vamos a decirle, por favor, si me oyes, bola de luz, vete hacia otro lado. Eso se sabe. Se sabe que existe esa posibilidad telepática de hablar con esas bolas. ¿Y alguien sabe por qué? ¿Alguien me diría por qué? ¿Por qué eso depende de la telepatía? Pues os diré que esas bolas de luz son como un donut, como un fotón, y en el centro del donut existe un lugar de convergencia armónica. Y en el centro del donut, donde el plasma converge, hay una especie de radio de plasma, y eso es telepatía. ¿Os acordáis que hablábamos del Dr. Karatkov de Rusia y que decíamos que él estaba tratando de encontrar la forma de realizar llamadas telefónicas con los ancestros, con nuestros ancestros, los chamanes y esas tribus? Pues bien, cuando estudiaba todo eso, estudió también la electricidad del aire y se dedicó a ver cuál era la electricidad fractal. Y ahí vio que se trataba del lugar donde se puede telefonear a nuestros ancestros, a los personajes del pasado. Y ese lugar corresponde al lugar donde la carga es perfecta, la carga eléctrica. Y hay 3 formas de medirlo todo esto. Básicamente, vamos a ver cuáles son.
En una arquitectura viva, biológica, tenemos que medir dónde el aire es fractal. Pues bien, si ponemos un condensador debajo de un árbol, este capacitor aquí, tenemos el campo eléctrico que es muy capaz de deshacerse, de distribuirse, de desenvolverse. Ahí se puede desplegar esa carga. Podríamos estudiar mucho más acerca de lo que ha hecho el Dr. Kharkov. Y de hecho podemos medir ese espacio sagrado midiendo si el aire en ese espacio está radiado o no, tiene carga o no. Es decir, si ponemos ese espacio dentro de un edificio de metal, el campo eléctrico está atrapado y no se puede desenvolver, no se puede desplegar. Ahí tenemos un lugar eléctricamente medido donde se puede perder un sueño. El círculo de árboles, el círculo de piedra, la arquitectura sagrada. Y también es posible ahí tener la concepción o tener un nacimiento exitoso y también una muerte. Ambas cosas. Debido a la misma razón eléctrica, debido a ese espacio sagrado. Mientras que de este lado, donde la radiación de la carga está atrapada y el campo eléctrico no se puede desplegar, ahí están las ondas y no son capaces de desplegarse, están atrapadas. Ese espacio es lo opuesto a un espacio sagrado y ahí no se puede hablar con nuestros antepasados, no se puede telefonearlos. Y eso es lo que sucede en un edificio metálico. No enviéis nunca a vuestros niños a escuelas fabricadas con aluminio o con metal, porque no está bien, ahí no estarán bien, por este motivo que os acabo de explicar. Ese principio del aluminio os lo voy a explicar un poco mejor. ¿Por qué? ¿Por qué el nacimiento, la muerte, las llamadas a los antepasados y los sueños lúcidos? ¿Por qué todo eso solo es posible en espacios sagrados? Pues bien, en nuestra página web, goldenmean.info, hemos estudiado 3 formas diferentes de medir los espacios sagrados, que son algo que se puede enseñar en ingeniería eléctrica. Vamos a utilizar un capacitor de oro y vamos a notar esa brisa fría, ese ion negativo, y eso crea una especie de campo eléctrico ahí dentro. Si lo ponemos ahí, si nos lo ponemos aquí, sentimos esa pequeña efervescencia, esa pequeña brisa. Son las física, es la física, es como la corona del rey, que permitía que el aura del rey se desplegase. Es como una corona dorada. Y eso nos muestra por qué un rey tiene su reino al final. Es la corona que da el poder y que da esa capacidad de desplegarse. Y para tener esa sangre real, tenemos que ser esa persona con una carga suficientemente radiada como para poder abrazar el reino, es decir, en el sentido de que esa persona sea la fuerza centrípeta que retiene toda la Tierra junta. Pues bien, la capacidad de tener sueños lúcidos, la capacidad de nacer, de morir, todo eso requiere la comprensión de la ingeniería eléctrica del paraíso. ¿Cómo se dice heaven en español? El paraíso, el cielo. Pues sería el cielo. Y muy bien, tenemos a ese autor, Gardner,
que nos dice en el libro El Arca Sagrada que está estudiando el campo eléctrico del maná, del ormis, del spice, es decir, de ese polvo dorado y blanco, de esa comunión, de esa sagrada comunión. Este autor estaba analizando el campo eléctrico de ese maná y resulta que un átomo de oro en estado monoatómico, pues bien, tenemos el protón y la simetría nuclear que hace esto y el electrón que hace esto otro. Y el átomo de oro crea un campo eléctrico con esa luz dorada de polvo dorado que produce gravedad y que hace flotar, y nuestros ancestros, nuestros antepasados les gustaba ese polvo porque creían que les convertía en inmortales. Y eso es lo que luego se conoció bajo el nombre de la Sagrada Comunión. Y además, ese polvo de oro blanco se servía en forma de hostia. Y Obadiah al-Marco. Y en ese libro se analiza el campo eléctrico. Y se ve que debido al hecho de que el campo eléctrico del oro monoatómico es tan enorme que eso crea un campo eléctrico casi infinito. Y de hecho, también se le llama el dieléctrico de conjugación de fases. Y debido a que ese campo eléctrico es tan amplio, tan perfecto y tan bien distribuido como una rosa, ¿sabéis? La rosa de Sharon en la tradición judaica, ¿la conocéis? Pues bien, debo decir que en hebreo la palabra para cielo o paraíso son los llanos de Sharon. Y dentro de ese análisis académico, la definición eléctrica de los llanos de Sharon, el ejemplo de ello, son un electrón perfectamente distribuido. Con lo cual, cuando yo suba al cielo, voy a ser un electrón perfectamente desplegado, perfectamente distribuido. Eso suena bien, ¿verdad? Es fantástico, claro que sí. Es otra forma de decir que somos una onda perfectamente distribuida. En inglés, la palabra heaven viene de Hey Ave. Hey Ave. Hey Ave, que sería el aliento de la carga. Y el ave significa volar. De ave, de avión. Parece español casi. Pues bien, Hey Ave es aquel lugar donde el aliento de la carga puede volar, puede elevarse. Ya sabéis hasta qué punto hubo esa ira en el gobierno estadounidense cuando se trató de enterrar y de poner tubos de acero y alcantarillado de acero en ese cementerio de personajes sagrados de una tribu. ¿Y qué sabía esas personas? ¿Qué sabían esos antepasados que no sabía el gobierno de Estados Unidos? Pues esos antepasados sí que sabían que ese lugar era fractal y que estaba distribuido como una rosa y que estaba sometida a la conjugación de fases. Entonces, la única forma de que los antepasados pudieran persistir en la memoria de todos era mantener esa circulación. Y os diré que los edificios metálicos y el aluminio, todo eso es veneno, todo eso es fatal.
para ese campo que teníamos ahí, para toda esa memoria, ese plasma vivo, por el mero hecho de que el campo magnético, eléctrico, que es la vida, y que yo llamo conjugación de fases, pero que al final es la vida. El Li-Fi es vida, life. Pues bien, ese campo eléctrico llamado vida tiene que desplegarse, tiene que distribuirse como una rosa. ¿Qué significa eso en la práctica? Eso significa que uno se va a la cama, se va a su casa, se va al jardín y se va a su ciudad. Y podemos redistribuir las líneas magnéticas para que se parezcan a una rosa. Es decir, que sea realizar una especie de manto en forma de rosa, como la ciudad de Praga. En Praga nos dimos cuenta con Valerie, con mi compañera, que podíamos tener sueños lúcidos. ¿Y por qué? ¿Por qué en Praga se sueña mejor? Pues porque la ciudad está distribuida en forma de rosa. Y Praga es una fuerza de atracción de vida atractiva. Atrae turismo, atrae luz, atrae fuerza, atrae dinero. Así que digámosle al gobierno español, si necesita dinero, vamos a disponer el mapa magnético de forma que pueda atraer las cargas, porque así la circulación de las cargas vivas, que son al final energía humana, serán una fuerza de atracción. Y el único símbolo de todo ello al final es el dinero. Con lo cual, he ahí una idea que yo lanzo al aire. Una forma de hacer que el magnetismo circule de forma exitosa se traduce en cuestiones muy cotidianas. ¿Alguna vez habéis viajado a Suiza? ¿Habéis ido a las montañas donde tenéis esas casas hechas de arcilla con el techo de paja? Todo ese material únicamente ecológico. ¿Habéis visto estos edificios en Suiza? Y en esas antiguas casas tenemos alguna chimenea en el techo de paja que apuntan a las estrellas. Y esas personas dicen, hacia ahí es hacia donde se fue mi abuela cuando falleció, hacia esa estrella. Pues bien, es lo mismo. Y lo mismo sucede con las pirámides, que apuntan a un cierto planeta o a una estrella, a Sirius, por ejemplo. Hemos visto que en esas casas se sueña mejor. ¿Por qué? ¿Por qué hay entonces metal? ¿O por qué el acero? Si cuando lo tenemos en la techumbre de nuestras casas, ¿por qué eso nos imposibilita soñar o reduce nuestra capacidad de soñar? ¿Por qué? Pues bien, tenemos algunas claves. En Australia, donde vivían los aborígenes, encontramos que el lugar que los aborígenes llaman la traza del sueño es un lugar donde se puede medir todo esto. Y se estaba estudiando esas líneas de canciones que los aborígenes llaman así. Aquí tenemos una imagen que me envió un amigo que tengo que vive allí. Ahí tenemos las líneas blancas, las líneas de canciones y de sueños. Y la forma en que los ingenieros eléctricos miden esas líneas de canciones y esas líneas de sueños, pues bien, ¿cómo lo miden? Lo miden a través de aviones y a través de satélites mediante esos copos magnéticos que corresponden a los lugares donde los ríos de magnetismo van fluyendo y llegan a esa conducción magnética y donde también se identifican esas pistas de sueños, esas líneas de sueños de canciones. ¿Cuál es la física detrás de todo esto? ¿Por qué se necesita esa influencia magnética para propagar los sueños? ¿Alguien lo sabe? ¿Tenéis alguna idea? Pues bien, otra predicción
Otra predicción que dicen los científicos espirituales siempre es que si podemos perder un sueño, si podemos perder un sueño, nos vamos a acumular más memoria al morir, pero si no podemos perderlo, no lo haremos. Es decir, que los sueños lúcidos están muy relacionados con la memoria, con la coherencia del plasma. Y en egipcio, el término para ello es el origen de la palabra católico, kazar, y también ka en egipcio. Es decir, que si tenemos una aura coherente, el plasma, nuestra carga, puede levar anclas, es decir, puede ponerse a volar. Y el plasma magnético puede fluir por el río, y esa es la conducción magnética. Y si el mapa magnético de nuestra casa se parece a una rosa, imaginaos hasta qué punto puede ser fácil nacer, morir, soñar. Si el mapa magnético de nuestra cama es un edificio metálico de acero o de aluminio, pues os puedo asegurar que tenéis un problema. Son las fuerzas de la vida en el propio aire lo que permiten que las cargas se propaguen. Que los llanos de Sharon, por ejemplo, lo hagan y que tengamos como alas, nos sintamos en el cielo, por así decirlo. Ya veis cuál es el principio subyacente. Simplemente quería introducir el currículum de la arquitectura viva y la alquimia de esta llama en la mente. Bien, veamos ahora. ¿Qué hora es ahora? Son las 6 en punto. Vaya. Antes de seguir avanzando, ¿podemos hacer ahora el turno de preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera formular? ¿Podemos entablar un diálogo para potenciar un poco esta espontaneidad? ¿No estáis todavía preparados? Bueno, si alguien tiene preguntas, por favor, que no dude en hacerlas, porque el clímax de esta ponencia tiene que ver con aplicar todo esto a la tecnología, al espacio sagrado, a la agricultura viva, a la arquitectura viva también. Y ahora os voy a mostrar una presentación llamada el equipo del campo fractal, que tiene ejemplos de cosas que estamos haciendo para crear espacios sagrados de un modo práctico. Aquí ven ustedes las páginas web fractalfield.com, breakingtechnologies.com, etcétera. Lo tienen ustedes apuntado en la diapositiva, lo tenéis en la diapositiva. Y breakthroughtechnologies.com y también esta web. Aquí tenemos a George Wynn, que ha trabajado con nosotros en estos proyectos y que también está trabajando con la fusión y que nos hablará de combustibles ecoglobales y de varias cosas que se pueden hacer en este sentido. Bien, simplemente quisiera presentarles algunas de las cosas que hacemos con el proyecto Bloom the Desert, que incluye una serie de combustibles para la arquitectura y también este polvo dorado. Pero bueno, sea como sea, lo que hacemos es agua profunda de las rocas que está más viva porque está más cargada, más llena de cosas, y tenemos por tanto este agua captiva. Es un proyecto que realizamos en Australia para devolver el agua a este terreno, a esta zona cercana al aeropuerto. Aquí lo que hicimos fue cambiar el mapa de este dolmen para que esta simetría magnética se incluyera en el campo magnético del lugar. Es decir, aquí podéis ver el pentagrama del centro y también el mapa magnético que aumentó la densidad de la carga. Es decir, lo que hicimos fue fabricar un círculo en el dolmen que de un modo medible pudiera afectar esta generación, esta germinación de semillas. Podemos ver aquí esta estructura que genera una serie de cargas en el cuerpo que modifica la germinación de las semillas y que se puede utilizar para cargar este polvo de roca. Aquí estamos cargando este polvo procedente de las rocas
con oro y una pirámide de implosión cuyo ángulo es exactamente el mismo ángulo de la figura que ven aquí. Aquí, si estudiamos el dodecaedro, vemos exactamente el mismo ángulo con esta implosión de carga. Y luego lo veremos en el dispositivo que generamos para la agricultura. Aquí tenemos el purificador y utilizamos para ello el mismo principio, que es cargar, generar una carga con la levadura, esta levadura que tenemos aquí, en la cual aceleramos el metabolismo de la levadura de un 40 al 50% simplemente mediante el complemento de esta capacitación, y demostramos que podemos hacer lo mismo con una carga implosiva, y así estamos creando una especie de condensador, una capacidad de carga. Aquí tenemos nuevamente una nueva forma en el campo eléctrico. Notamos esta brisa fría. Bien, se aplica el mismo principio por el cual parecen crecer las semillas de Stonehenge, y es que hay un dispositivo que ha logrado incluso eliminar el cáncer. ¿Por qué? Pues porque toda la vida requiere este campo centrípeto, esta implosión, esta fuerza de implosión, esta capacitancia, y la diferencia entre una semilla viva y una semilla inerte es bastante sencilla. Una semilla viva puede succionar esta carga, y es por ello por lo que está viva, mientras que una semilla inerte carece de implosión, no puede atraer la carga, no es fractal, y por eso está muerta, por eso es inerte. Conocerlo para vosotros es crucial, es algo de vida o muerte. ¿Cómo podéis manteneros en pie? Pues bien, hay que conseguir ser centrípetos o morir. Aquí tenemos este dispositivo centrípeto, para que lo podáis ver. Bien, este es un dispositivo que llamamos Shungite. Es una dialéctica de conjugación de fase, de nuevo. Es nuevamente como la piedra filosofal que utilizaron John Dee y Kelly para la alquimia. Tenemos aquí el Shungite, que es un ejemplo de dialéctica de conjugación de fase, es decir, lograr estos capacitadores de implosión. ¿No suena romántico? La próxima vez que queráis pedirle un beso a vuestro amante, ¿por qué no le decís que tenéis esta capacidad de implosión? Estoy segura que al amante le va a gustar. Bien. Sea como sea, podéis ver aquí otro capacitor, otro dispositivo de capacitación. Y aquí estuvo en Barcelona en la última conferencia que impartimos. Todo el mundo sintió la carga. Es un ICOSAFIP, y realmente es un dispositivo, bueno, tal vez un poco más caro que un Volkswagen, porque hay tanto oro en este dispositivo. Pero el principio que intentamos demostrar es que se hace un dispositivo que genera implosión, y de este modo se crea una llama en la mente. Aquí podéis ver la geometría y el aspecto geométrico. ¿Veis aquí la llama? ¿Veis la llama? Pues vamos ahora a mostrar la animación de la llama. Aquí podéis ver por qué lo llamamos llama en la mente. Bien, os voy a explicar un poco la animación que veréis a continuación. En la parte de abajo a la izquierda, bueno, vamos a parar un momento la animación, un segundo. Aquí no es algo, bueno, no estamos ante algo que Bill Gates puede hacer, pero en cambio Steve Jobs sí que podía hacerlo, ¿no? Porque realmente se puede controlar mucho mejor que el PowerPoint en esta presentación. Bill Gates, chúpate esta. Bien. Muy bien. Vemos que tiene una forma de donut. Pero como veréis, el tema es que aquí, justo ahí, ¿no podéis ver como una llama? ¿La veis? ¿Tiene aspecto de llama para vosotros? Muy bien, pues es una llama mental, una especie de fuego, plasma, un acontecimiento de fusión de plasma. ¿Y por qué genera atracción? Pues bien, porque es una llama, y así es como se genera una llama.
Yo tuve mi primera experiencia de júbilo en la escuela cuando estudiaba la gimnasia sagrada en Charlestown, en Virginia Occidental, en claymat.org. Y nuestro profesor de gimnasia sagrada, un profesor que se llamaba Pierre Elliott, pues bien, resulta que este señor de gimnasia sagrada, su carrera universitaria había estado consagrada a estudiar la física de la llama. Si sabes cómo hacer una llama, cómo crear una llama, puedes crear fuego con la mente y puedes generar este júbilo humano y diseñar gimnasia sagrada y llevar a cabo proyectos arquitectónicos sagrados. Y de este modo se puede hacer que sea posible este confinamiento del plasma. Todo corresponde a la misma geometría. Muy bien, quiero mostraros una imagen más. ¿Os acordáis de cuando hemos dicho antes? Un segundo. Antes hemos dicho, bueno, aquí tenemos las ondas longitudinales, ¿os acordáis? Que entran, aquí lo veis, y que generan compresión en la mente. Y tenemos también implosión en el centro. Y hemos dicho que esto es como esta especie de situación de conjugación de fase. Pero bueno, podemos decir, mira, esto parece un cubo. No parece un dodecaedro, ¿verdad? Parece un cubo. Sin embargo, aquí tenemos el cubo. Voy a controlar el cubo aquí. Aquí está el punto de partida y vemos como el cubo se inscribe en el dodecaedro. Aquí tenemos el cubo incorporado y ahora se anida en el dodecaedro. ¿Lo veis? ¿Veis cómo se anida en el dodecaedro? Esto se llama anidamiento, inclusión, y el ratio de este ángulo del cubo es 1,0 respecto al ángulo del dodecaedro, 0,618. ¿Sí? Ahora voy a hacer un anidamiento o inclusión perfecta, es decir, voy a ampliar la carga de cada uno de los vórtices del dodecaedro. Y aquí tenemos el icosaedro amarillo. Aquí tenemos el cubo, el dodecaedro, el icosaedro. Se amplía la carga. ¿Lo veis? Ahora lo que hago es ampliarlo de nuevo con una proporción áurea, una compresión, y ahí lo tenemos. Estamos ampliando, ¿lo veis? Cada uno de los ángulos con proporción áurea. Hola. ¿Os suena de algo? ¿A que sí? Claro, es la estrella madre. La madre estrella es el anidamiento perfecto, la geometría de todo, incluso del zodíaco. Veis perfectamente ahí que si tenemos un cubo perfecto, entonces se puede incorporar en una simetría o en una geometría con proporción áurea, y esta es la geometría que genera la fusión, la implosión, el fuego mental. Estos campos de plasma, os quería contar la historia de la fusión en la sangre, pero no la hemos acabado bien, así que voy a intentarlo. Cuando el ADN se gira y se convierte y deviene un torso así, ¿os acordáis de cuando hablábamos de este plasma del centro, que es este rayo globular que hace que el ADN se transforme en una especie de radio del ADN? Esta es la física de la telepatía. Y cuando tenemos este rayo globular o esta experiencia en el júbilo humano, por culpa de este fenómeno, se crea este fuego dentro de nuestra sangre. Este principio en la física se denomina Come on Baby Light My Fire, como la canción.
Por tanto, bien, cuando se enciende el fuego en el ADN con la física del júbilo, eso enciende esta fusión en nuestra sangre. Supongo que tenemos que terminar la ponencia de hoy con una historia. ¿Está bien? Sí, acabo con una historia de ET. ET, teléfono, mi casa, ¿sí? Bien, acabaremos con ET, En mi humilde opinión, el tipo llamado Yahweh, Jehová, en la tradición judía probablemente es una persona en la que realmente otros creen. Jehová dijo que la cultura requería que la sangre se extrajera de la carne antes de comerla. También se comentó que los Anunnaki morían de un modo prematuro cuando llegaban a la Tierra porque no podían extraer esta fuerza los Anunnakis. Y entonces lo que creemos ahora es que la historia real de los Anunnakis es la siguiente: una historia de la era de Uras. Uras es una historia que se cuenta por Anton Parks en las crónicas de Kirkuk. Anton Parks habla de este hermano Anki, cuyo aspecto era como una especie de rana. Y la página web que podéis ver aquí, zeitlin.net, ¿sí? Los Anunnakis. Bien, pues en esta cultura, dejadme enseñaros la historia, y lo hago por un motivo, ya veréis. Aquí tenéis la cultura Uru, Ural, Uru, Uru, aquí tenéis en la diapositiva. Aquí los traductores, estos términos se explican por sí solos. No hace falta traducirlos todos estos términos. Aquí podéis ver la raíz de la palabra Uru, Ursprung, Uruk. ¿Veis este término, UR? Bien, si estudiamos la historia del planeta y vemos este término Uras en muchas palabras de nuestro idioma, si fuéramos estudiantes de esta historia, no pensaríamos que para saber exactamente de dónde procedemos necesitamos saber quién era Uru. ¿Por qué está prevalente en el idioma? Pues bien, teniendo en cuenta que Jerusalén, que incluye el término Ur, es un lugar donde Uru, que creo que significa de la sangre antigua del dragón, Jerusalén, aquí está escrito y lo veis con sus distintos componentes, la reina de este lugar, ahí donde la reina de la antigua sangre del dragón hacía esa transición de fase. Uru-Asa, Jerusalén. Esto está en el término Jerusalén. Probablemente no necesitaríamos una guerra por Jerusalén si supiéramos exactamente cuál era el objetivo de Jerusalén. Pues bien, era un lugar donde la sangre de dragón podía hacer esta transición de fase. ¿Y de quién era esta sangre de dragón? ¿Y cuál era el fuego que existía dentro de esta sangre? Con la ayuda de Bill, escribimos un artículo y lo podéis leer. Se llama, lo podéis encontrar en fusionintheheart.com. Tiene que ver con la fusión dentro de la sangre. Estudiamos específicamente algo concreto. Estudiamos la sangre de nuestros antepasados, los Anunnaki, los Uru. Creemos que sus raíces eran realmente claras. Si lo creéis o no, no es importante, pero la química de la sangre es instructiva.
Nuestros antepasados, algunos los llamamos los nefelinas, los nefilín anunnakis, los llamemos como los llamemos, nefilín, anunnakis, los originarios de Hungría, etc. En las clases de química es importante tener en cuenta la parte de la química, ya no tanto los nombres, pero en su sistema estelar, la sangre se basaba en lípidos, es decir, había una base aceitosa de lípidos en su sangre. Y para ellos ellos respiraban nitrógeno. Se habla de la plaga de azul, la plaga del nitrógeno. Para ellos el oxígeno era veneno. En la guerra, pues, se habla de la guerra del oxígeno, y por un motivo, porque en eso se basa en la película Total Recall, porque tenemos aquellos que querían mucho oxígeno contra aquellos que no querían oxígeno. Y si tu química de la sangre realmente se ve perjudicada por el oxígeno, entonces evidentemente no querrás que haya un mundo con mucho oxígeno. Además, para su manera por su sangre, que respiraba con base al nitrógeno, el agua, en la carne también sería un veneno. Por tanto, el origen de esa cultura en la tradición judía requiere entender esta sangre de dragón y entender de dónde venía. ¿Sabéis que allí los hombres y las mujeres tenían un idioma distinto, Emeisa y Emisa? Son lenguas distintas para hombres y mujeres. Y exactamente lo mismo es aplicable a los aborígenes australianos. Hombres y mujeres debían tener un idioma distinto por ley. ¿Sabéis ahí las reglas que regían el matrimonio en la Australia aborigen? Y el sistema de castas en la India. Estas reglas proceden de un modo directo de esta tradición de los alfa-dracones. Y ahí tenemos que comprender nuestras células. ¿Sabéis que la cultura en esta civilización estaba dominada por las mujeres durante mucho tiempo fue así, y llegaron aquí con miedo a las mujeres. Cuando empecé a estudiar en la universidad la historia de la Tierra, realmente teníamos el rasgo dominante de la historia de la Tierra, que es el miedo de las mujeres. Y he estudiado por todas partes para ver de dónde viene este miedo de las mujeres. Pues bien, ¿sabéis lo que descubrí? Pues que no se puede aprender el origen del miedo de las mujeres sin comprender el origen extraterrestre de nuestros antepasados, los Anunnaki, los Uru, los Draco. Se trataba de culturas dominadas por las mujeres. Y bueno, podéis ver que aquí estoy quizá saliéndome un poquito de la línea argumental, pero realmente lo que digo es, no os pido que os creáis todo esto sin que investiguéis por vuestra cuenta y lo verifiquéis. De hecho, sugiero que leáis Anton Parks. Pero bien, también podéis leer este artículo sobre la química de la sangre. Gracias de nuevo a Bill. Pero bien, aquí tenemos, por último, hay algo que quiero deciros. ¿Sabéis cuando en la canción se dice Come on baby light my fire? De lo que se habla es de la pasión, ¿verdad que sí? Si uno carece de pasión, estará casi muerto. Esto es así, no hay más allá. Bien, los ingenieros eléctricos querríamos entender un poquito más la naturaleza de la pasión. Se puede considerar como un cuento de hadas, pero yo lo considero historia verídica. Y el caso es que Enki, Samuel, cuando X seleccionó cuál de los monos Rhesus, cuál de la sangre, del RH de la sangre se seleccionaría para que se generara al final Adán y Eva,
realmente se eligió una especie de mono en la que se había visto que este mono tenía compasión hacia otros animales y que ese modo nunca, la compasión nunca se había visto de este tipo, de un modo así antes, y fue así como se seleccionó el mono con el que se podría trabajar genéticamente, porque en ese mono había pasión y compasión. Para recordar la historia, se pueden hacer una serie de chistes a costa de los ingleses, si queréis, porque la concentración más grande de sangre de RH negativo en el planeta Tierra está en Reino Unido, ¿Y qué significa esto? Tener ahí, bueno, esta es una, levantar, mirar a todo el mundo por encima del hombro, tener esa actitud es porque, bueno, cuando uno mira por encima del hombro no puede hablar muy bien porque tiene la nariz hacia arriba, pero la física subyacente es que cuando uno es pequeñito, si la madre, Elizabeth, por ejemplo, y si la madre dice, no llores, si alguien le dice no llores a un niño pequeño, la biofísica que sucede es que el labio superior realmente se paraliza. Esto es un acto físico verídico. Y la causa de esta rigidez en el labio superior es la represión de las emociones. Cuando la madre le dice al niño que pare de llorar, este va realmente a paralizar el labio superior. ¿Y por qué tenemos esta actitud de mirar por encima del hombro, de realmente esa rigidez en el labio superior y que nos hace hablar así? Pues bien, esto procede de esta historia en realidad, porque esta rigidez en el labio superior significa que no hay pasión, que se reprimen las emociones. ¿Y qué significa nuestro RH negativo? Nuestra sangre de RH negativo, que se concentra en Reino Unido, significa que el mono rhesus está ausente. ¿Y qué queda? Pues en los reptiles, los dracos, es decir, que eran seres muy inteligentes, pero rígidos. Carecían de pasión. ¿Y por qué carecían de pasión? Pues bien, el mono rhesus tenía pasión y compasión, ambas cosas, con seres que jamás había visto. El mono rhesus tenía una sangre dominante, mientras que la sangre reptiliana era recesiva y no era tan prevalente. Además, bueno, ya conocéis la historia de las líneas sanguíneas en Europa y esa endogamia, bueno, cómo se fueron cruzando las especies. Bien, a lo que iba. Lo que quería decir es que si la química de la sangre no permite que exista el fuego o la fusión dentro de la sangre, entonces físicamente no se tiene este radio del ADN, es decir, no se puede sentir los sentimientos de los demás como si fueran propios. Recordad, por favor, ese fuego de plasma en el laboratorio de George Esley. Todo el mundo alrededor sentía la sanación que de ahí emanaba. Era un dispositivo de fusión de plasma, en el sentido de que había una santa comunión. ¿Veis ahí el significado verdadero de la comunión? Porque permite que yo sienta a los demás, como si yo sintiera esta fusión por plasma dentro de la sangre. Si yo carezco de fusión de plasma, si yo voy a una cultura mecánica en la que no se pueden sentir los sentimientos de los demás como si fueran propios, porque mi sangre necesita no sentir ese fuego, el fuego de los demás. Esa es la física subyacente a la fusión del plasma. Bien, para terminar, Bill os va a hablar de las soluciones para lograr energía, para tener tecnología implosiva o de implosión. Bill afirma que cada uno de los dispositivos que os va a mostrar tienen esta energía de punto cero y prácticamente todos tienen algo en común.
Esta espiral de proporción áurea y la espiral del cono. ¿Por qué? Pues porque tenemos este colapso implosivo, esta ganancia de energía durante el colapso, durante la fusión. Tanto si se trata de energía o de arquitectura o de física, todo arranca con un principio de simetría muy básico. Y os he prometido antes a todos en el público que mostraríamos algunas imágenes de cómo podemos convertir esto en un dispositivo para la agricultura. Aquí tenemos este dispositivo y del mismo modo que se hace la fusión en la sangre, bueno, me gustaría mostrarlo, cómo funciona. Aquí veis la arquitectura de un cono de implosión perfecto que se aplica a la agricultura. Cuando desciende el agua por aquí, por este cono, se gana una densidad de giro y se consigue una fuerza centrípeta, la cual genera repercusiones en la germinación de las semillas en la agricultura. Y se trata de un producto comercial muy valioso. Aquí podéis ver la geometría de este cono y veis de dónde procede. Se trata de una aplicación práctica. Podemos ver esta fuerza centrípeta restaurada, la implosión aplicada a la agricultura, estos proyectos que se pueden diseñar cuando se comprende la naturaleza de la implosión. Esta fuerza restaurada centrípeta básicamente tiene que ver con nuestro planeta que vuelve a un estado de más orden. Y de este modo quiero terminar mi ponencia instándoos a que seáis fractales, a que seáis como la rosa, y quiero daros las gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias. So we have a bunch of DVDs back there. Y aquí will we have toda a una slight serie pause for Bill or? de DVDs. Okay. So Para about what, 5 vosotros. minutes or 5, 10? ¿Qué tenemos? 10 minutes, and then Bill will speak on 10 zero-point energy. minutitos y Thank luego you. hablará Bill de la energía punto cero. Understand it, go into it, exact it, give your heart and your mind for the thing that you have to find out, the way of living differently. But that depends on you and not somebody else. Because in this there is no teacher, no pupil, there is no leader, there is no guru. There's no master, no savior. You yourself are the teacher and the pupil. You are the master, you are the guru, you are the leader. You are everything. And to understand is to transform what is. To understand is to transform what is.